Hermanos, vamos a orar. Entonces, para comenzar esta nueva clase, quizás hable un poco más despacio. Estoy con la amiga de esta noche. Vamos a tratar de más. Así que oremos para que el Señor bendiga en esta nueva clase de esta mañana. Padre, te queremos dar las gracias. Gracias que, Señor, tú nos permitas reunirnos acá para poder, Señor, estudiar un poco más de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos podemos siempre reunir a pensar, a analizar, a reflexionar, Señor, de tu palabra, de tus verdades, para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, Señor, en cada una de las cosas que vamos a estar viendo en esta mañana. Señor, también tú acompaña a los hermanos que hoy no pueden venir por trabajo, por salud, por enfermedad. Seas tú, Señor, acompañándole y guiándole en medio de todo. Y también, Señor, a nosotros para que podamos aprender y profundizar más en tus verdades y aplicarlas siempre a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Te agradecemos por que tú, Señor, nos das cada día de tu bondad, tu misericordia, y porque es solamente por tu gracia que hoy podemos reunirnos a estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día nos toca la claridad de las Escrituras. ¿Ya? Ese es el título de esta clase, si les gustan los títulos, donde vamos a estar entonces estudiando qué significa esto. ¿Ya? Pero antes de ir a eso, directamente, solo recordar, no sé si estuvieron todos presentes la semana pasada, pero la semana pasada vimos un punto que llamamos la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, que es una frase que está en la confesión, pero también una frase que está en toda la tradición cristiana. ¿Qué queríamos decir con eso? Queríamos decir que, por un lado, hay cosas que Dios mandó en la Biblia, ¿cierto? Que entendemos la revelación especial, la Biblia nos mandó ciertas cosas, pero hay cosas que no están mandadas, y la confesión, ¿cierto?, habla de dos cosas, que serían la adoración y el gobierno. Gobierno, acá me refiero al gobierno de la iglesia. Y veíamos, por ejemplo, cuando hablamos de adoración, ¿qué cosas sí están mandadas en la Biblia de adoración? ¿Recuerdan algo de eso? ¿Qué cosas sí están mandadas? O sea, ¿cómo se debería adorar según la palabra del Señor? ¿Qué cosas deberían ser parte del culto? La lectura bíblica, ¿Ya? la reverencia, Ya, sí, son una actitud, pero un elemento. Un elemento el del partimiento del pan, las ¿Ya? oraciones, ¿Ya? la lectura bíblica, la predicación. Ya, ¿cierto? Esos son elementos que están mandados, o sea, eso no es algo que se aplique aquí, luz de la naturaleza y prudencia cristiana, sino que están mandados. Pero hay cosas que no están mandadas, que no dice, por ejemplo, a qué hora reunirnos. La Biblia te dice a qué hora reunirte, no te dice. Te dice el lugar donde hay que reunirse, le expliqué que hay hermanos que creen que tomando los versículos del Nuevo Testamento hay que reunirse en casas. ¿Por qué? Porque ellos toman los versículos y dicen la iglesia que está en la casa de, ¿cierto? Vimos varios versículos, entonces algunos concluyen y dicen el mandato es reunirse en casa, ¿ya? Pero en verdad es así, debería ser así, ¿ya? Ahí es donde, ¿cierto?, explicábamos. O también, por ejemplo, la vestimenta que tenían los sacerdotes hasta el día de hoy, ¿cierto? La Iglesia Católica Romana tiene una ropa especial, algunas tradiciones cristianas también tienen una ropa especial, entonces hubo ese debate, debería haber una ropa especial para los ministros, para aquellos que dirigen las cosas. Entonces hay un debate y en el mundo, digamos, reformado, finalmente se aplica la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. O sea, deberíamos vestir de una manera especial. Dice, no hay mandato, pero la luz de la naturaleza, o sea, ¿y qué incluye la luz de la naturaleza? Incluye, ¿cierto?, la cultura, el pensar, el razonar el asunto y la prudencia cristiana, ¿cierto? Si yo fuera, digamos, a África, donde obviamente la gente usa una ropa más adaptada con el calor, deberíamos pensar en cómo adaptarnos en esas circunstancias, pero no podríamos simplemente aceptar un taparrabo, ¿cierto?, para ir al culto, ¿cierto? Claro. Porque no caería en la prudencia cristiana, no sería prudente. Entonces habría que enseñar que es importante, ¿cierto?, cubrir ciertas partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, esa es la lógica que estábamos mostrando, ¿ya? Entonces, que vimos en la adoración y también en el gobierno, ¿ya? Y acá también en el gobierno, ¿qué está mandado en la Biblia? ¿Se acuerdan que está mandado en la Escritura? ¿De parte de nosotros al gobierno o del gobierno hacia nosotros? Ambos. Bueno, el respeto a la autoridad. ¿Ya? Pero no, gobierno de la iglesia está hablando. Gobierno de la iglesia. Me traspapeles. Por eso cuando me dije aquí estamos hablando de la iglesia, gobierno de la iglesia. No, me traspapeles. No gobierno, digamos. Perdón. Ya, si no se acuerdan no importa, pero está mandado, por ejemplo, membresía. ¿Ya? O sea, tiene que tener una membresía. Oficial, ¿cierto? Tiene que haber oficiales.
Exacto, ¿qué oficiales? Hay que elegir oficiales según qué patrones, según lo que la Biblia dice en 1 Timoteo 3, en Tito 1. ¿Ya? Disciplina, por ejemplo. ¿Se debe aplicar disciplina a la iglesia? Sí, porque está en la Biblia, disciplina. ¿Ya? Entonces, esos son elementos que están mandados. O sea, aquí no estamos aplicando prudencia cristiana ni naturaleza. ¿Ya? Pero hay cosas que no están mandadas. Por ejemplo, ¿cuántos ancianos debe tener una iglesia? Según el número de la iglesia que dice ancianos, pero no te dice si hay 100, tienen que haber 20, si hay, no sé, 200. ¿Cuántas personas? Exacto, no te dice eso. Claro, Si no. te aplicas luz de la naturaleza y prudencia cristiana. Tampoco te dice la Biblia cuál es el método o la forma de recibir miembros. Por ejemplo, acá les contaba que la forma que acá tenemos es entrevistar, después traerla a la asamblea y votar. Pero en iglesias bautistas más antiguas o otras hacen otras formas. Por ejemplo, hay iglesias, bueno, se decía acá, bueno, en la bautista, tú, pentecostal, y tú, ¿qué trasfondo? No me acuerdo. Pero en iglesia bautista antigua venía la persona, la traía, se paraba y tenía que contar su testimonio frente a todos los miembros. Y después de eso, decidían y votaban en el mismo momento. Si así, lo aceptamos. No había ni membresía. Ah, ya, claro. Se asumía porque la persona ya iba cada cierto tiempo, él pertenece a la iglesia. Ya, claro. Entonces, se dan cuenta que hay formas que no están establecidas en la Biblia, pero sin embargo con el tiempo se van haciendo común. O también creo que me preguntaban sería ¿por qué se bautizan de blanco? Ya. No dice nada la Biblia. Nadie dice que hay que bautizarse de blanco. Sin embargo, una tradición que se hizo de la luz de la naturaleza, pensaron, dijeron, representa el blanco pureza, como representa pureza, por tanto podríamos vestirnos de blanco para bautizar. No tengo problema, pero ¿qué pasa si alguien no se bautiza de blanco? ¿Es un pecado? No. No, sí. No es algo que está mandado, digamos, en la escritura. ¿Cómo se bautizaban en la antigüedad con ese poco de... Sí, de otra manera. ¿Ya? Y no por nada, O por ejemplo, en la elección de oficiales, por ejemplo, ¿cuál es la manera en que deberíamos elegir oficiales? Acá creamos un proceso de dos pasos, pero hay iglesias donde tienen otra manera. Hay un solo paso, alguno. Claro, un solo paso, no hay manera establecida en la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Aplicamos luz de la naturaleza y prudencia cristiana. ¿Ya? Eso es lo que vimos en términos generales la semana pasada. Y también aquí el ejemplo de la disciplina, por ejemplo, te dice la Biblia, si yo disciplino a una persona, ¿cuánto tiempo debería esa persona estar disciplinada? No dice. No te dice. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos criterios. Criterios a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Preguntas? Por ejemplo, el tema de la disciplina. ¿Ya? Quizá, como dijo usted, por criterios. Si la persona ya muestra cambio, muestra que está arrepentida, quizás sería un buen criterio decir, bueno, ya es tiempo de levantarle la disciplina. Correcto, claro. Generalmente los pastores están ahí atentos a los comportamientos. Claro, los comportamientos, son los que más lo examinan, son los que los visitan, entonces obviamente ahí se va analizando caso a caso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Dale. En el tema del gobierno, tenía una duda. Pero pregúntale, dale. Claro, por ejemplo, en el congregacionalismo no significa que toda la iglesia toma la decisión de todas las cosas que se van a hacer en la iglesia. No. Por ejemplo, va a criterio del pastor, porque el pastor ve que predicar, Claro. o distintas otras cosas. La pregunta que tenía, que me estaba haciendo igual hace tiempo, viendo el tema del congregacionalismo, si, por ejemplo, la iglesia está recién creciendo, una plantación, ¿Ya? y conformada por hermanos mayormente nuevos en la fe, o sea que no son muy maduros, no conocen mucho, que van en ese camino. En ese caso, digamos, es apropiado que el pastor ahí como que tome más decisiones que la congregación, porque ve que no están como en la madurez para tomar ciertas decisiones. Es que depende, en el ejemplo depende en verdad en qué etapa estés. Por ejemplo, cuando tú empiezas una iglesia, como va a pasar el próximo año, si Dios quiere enviar hermanas, o sea, un grupo, digamos, generalmente tú vas a tener que enseñar primero. Vas a tener que enseñar membresía, todas las cosas, toda la doctrina esencial. Lo que compartó, lo que... Claro, entonces ahí, si por ejemplo, poniendo el caso de Yarimana, ahí nosotros empezamos la obra, las decisiones las vamos a tomar nosotros. O yo como pastor o grupo que esté ahí conformado. Claro, en ese caso... O las personas son invitadas, o sea, no son una iglesia. Claro, a eso me refería, que en ese caso no es que se esté pasando a llevar el congregacionalismo, No, sino se está aplicando prudencia y
Es que congregacionalismo se entiende cuando ya hay constituida una iglesia con miembros. Miembro maduro. No miembros, o sea que la iglesia se constituyó como iglesia y se hizo una membresía oficial, ahí son miembros. Y ahí se aplica el congregacionalismo. Pero el congregacionalismo también en Latinoamérica por lo menos está mal enseñado. Mal enseñado a entender que hay ciertas cosas que los pastores tienen responsabilidad y hay cosas que los miembros tienen responsabilidad. ¿Ya? Hay un buen libro que, bueno, hace mucho tiempo lo estudiamos creo aquí, John Cotton, Las llaves del reino. Fue el clásico que usaron los bautistas para explicar cómo debe funcionar en coordinación los miembros y los pastores, los pastores y los miembros. Claro, porque estaba pasando por también un pasaje que estaba viendo que decía: someted a vuestros pastores que os gobiernen. Entonces dije, bueno, parte del gobierno también el pastor. Sí, Pastor porque que gobierna. es que el pastor tiene ciertas autoridades, ciertas atribuciones o ciertas decisiones que toma sin consultar a la asamblea, como por ejemplo el predicar, ¿cierto? El visitar, les pregunto, ¿y vos visitar a hermano? No, porque es parte de la tarea pastoral, o hay decisiones que igual a veces hay que tomar, que no toda la asamblea va a estar de acuerdo. Pero el pastor ve y dice: es que es más sabio hacer esto. Claro, sí. Eso es lo que iba a decir con respecto a eso, que por ejemplo si el pastor toma una decisión y hay algún miembro que se opone, el pastor también está en la obligación de darle la explicación del por qué se está haciendo la cuestión. Sí, claro. O sea, dando... Se cierto- conversa, claro, conversa ahora si el miembro no se convence de lo que el pastor Claro. le dice, se tiene que sujetar. Exacto. Sujetado a otros pastores que Sí, gobiernan. Exacto. Se sujeta. Pero en un espíritu, digamos, Sí. amistoso, Exacto. cristiano, no es Claro. así De como, hermano. así como de pelear. De prudencia. Exacto. Claro, no es Exacto. como la actitud pastoral no debería ser como de imponer, así como de pisar. Exacto. No, sino que hablar, mira hermano, es que mira, Como de yo maduro. te explico mis razones, estas son mis razones, esta es la manera. Claro. Mi hermano toma Hermano. esta decisión. Ah, pastor, no estoy de acuerdo. Bueno, mi hermano, está bien que no esté de acuerdo, pero Vaya. voy a decidir esto porque yo creo que esto es más razonable. Sí. Claro. El hermano debería, ¿cómo se llama? Se sujeta a la autoridad, debería decir, bueno, usted es pastor. Claro, claro. Adelante, adelante. Usted está de pastor, sí. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Que es de la semana pasada, que no todos estuvieron presentes, entonces es importante entenderlo para cualquier caso, ¿cierto? Para cualquier situación en donde hay que establecer ciertos criterios. Y esos ciertos criterios, ¿cierto? Son para ordenar algunas cosas de la iglesia, ya sea adoración o ya sea gobierno de la iglesia. ¿Ya? Bueno, si me preguntas, lo borro por ustedes. Y pasamos al tema de hoy, que sería entonces la claridad de las escrituras. Ya, acuérdense que estamos en la serie de la escritura, por eso estamos viendo estos temas. ¿Ya? Este tema de la claridad de las escrituras alude a que el mensaje del evangelio es claro. ¿Ya? Antiguamente se le llamaba la perspicuidad. ¿ya? Perspicuidad. Sí. Perspicuidad. Una palabra rara, hoy día no se usa mucho, ¿verdad? Por eso mejor claridad es más sencillo. Pero se usa así, de repente la han encontrado ustedes en las teologías sistemáticas, con ese nombre raro. Perspicaz, ¿verdad? Perspicuidad. No significa claro, transparente. Esa es la idea. Pastor Martín usa esa antología pastoral. Sí, la usa mucho la gente. Pero no, pero él la usa, dice, antiguamente, lo mismo que dijo usted, se decía perspicuidad, pero esa palabra oscura y confusa significa claridad. Así que es como contradictorio, así que no la vamos a usar. Claro. Exacto. Entonces, lo que nos muestra esta enseñanza, digamos, esta doctrina, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que la claridad de la Escritura enseña que la Biblia es clara en todo lo que es necesario para la salvación y comprensible a todos los creyentes. Eso, digamos, es la definición básica de la claridad de la Escritura, que la Biblia es clara en todo lo que es necesario para la salvación y comprensible a todos los creyentes. Bueno, nuestra confesión lo dice de esta manera. Aquí les cito la confesión, dice: no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Así lo define la confesión nuestra de 1689, y nuestro hermano Stroud, ¿cierto? Siempre buen maestro, dijo lo siguiente sobre esto: la Biblia es lo suficientemente clara como para que un niño pueda entender el camino de la salvación. ¿Ya? La Biblia es suficientemente clara para que hasta un niño pueda comprender el mensaje de la salvación. ¿Ya? O sea, el mensaje del Evangelio es claro.
completamente claro. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunos ejemplos de la escritura, si esta enseñanza es así o no, porque acuérdense que este tema de la claridad de la escritura estaba en contraste con la Iglesia Católica Romana, que enseña que para poder entender el mensaje es necesaria la interpretación de la Iglesia. ¿Ya? O sea, para nosotros es que una persona como nosotros, al leer la Biblia, puede comprender el mensaje del Evangelio. Pero para la Iglesia Romana necesita de la Iglesia, ¿cierto?, para poder comprender el mensaje. ¿Ya? Entonces eso creó una diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Ya Martín Lutero incluso fue uno de los primeros que articuló esta doctrina, o que empezó a recuperar esta doctrina acerca de la claridad de la Escritura. ¿Ya? Entonces, bueno, le damos varios versículos, hermanos, ahí para que tengan su Biblia o sus teléfonos, para que me acompañen en la lectura, puedan buscar leer Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 y 14, Salmos 19, 7, Salmos 119, 130, Proverbios 1, 4. Ya, hay varios más. Deuteronomio 30, versos 11 y 14, Salmo 19, 7, Salmo 119, 130, Proverbios 1, 4. Más versículos, pero no hay más gente. No, tranquilos. Salmo 19, 7. Dale. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Ya, ¿cierto? Ahí tenemos que dice que la ley de Jehová convierte el alma y hace sabio al sencillo. Supongamos que no entendemos la ley de Dios. ¿Ya? Supongamos que no entenderíamos la escritura, ¿cómo haría sabio al sencillo? Si el sencillo, para poder entender la Biblia, debe entender el mensaje, ¿cierto? Debe comprender. Entonces nos muestra que la Biblia es cercana, o sea, es cercana y se puede entender, se puede comprender. Y eso permite que la persona sencilla puedan, ¿cierto?, ser enseñadas, puedan ser guiadas y puedan aprender y entender lo que la palabra del Señor dice. Por eso dice, hace sabio al sencillo. Es posible, sin ningún intermediario, solo por la ley de Dios, que el sencillo sea entendido en la ley de Dios y pueda ser sabio. ¿Ya? Tengo el 119, 130. Ya, dale, No sé si alguien tiene Deuteronomio. ¿Deuteronomio cuál era? El capítulo 30, versos 11 y 14. Sí, mejor la primera. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, está fuera de tu alcance. Está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traerlo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos? Ya, ¿cierto? Dice que el mensaje que recibe no es un mensaje difícil, o sea, un mensaje que puede escuchar, comprender, entender, ¿cierto?, y aplicar a su vida. Entonces, vemos que el mensaje esencial de la Biblia, o el mensaje que Dios le transmite ahí a su pueblo, dice un mensaje claro. O sea, si Dios no hubiera querido ser claro con nosotros, hubiera sido necesario, ¿cierto?, otro tipo de personas que nos explicaran, pero dice que, ¿cierto?, por medio de las palabras, la exposición de la palabra, las personas pueden lograr entender lo que es la palabra del Señor. 119, 130. 119, 130, ¿ya? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Nuevamente, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? Pues dice que al ser expuesta a la palabra del Señor, ella alumbra. Y al alumbrar nos hace claro el mensaje. Y nos muestra cuál es ese mensaje y nos hace sabios, nos hace entendidos en la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces ahí vemos que la escritura o el mensaje que Dios nos traía no es un mensaje claro, no es un mensaje oscuro, no es un mensaje que no logremos entender, no logremos comprender, sino que es claro. ¿Ya? Y Proverbios 1.4, Proverbios 1.4, ¿alguien tiene por ahí? Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Ya, ¿cierto? Ahí está empezando los proverbios, ¿cierto? Ahí está el principio de la sabiduría, el temor de Dios, todo así, ¿cierto? Y está aludiendo de cuál es el propósito de los proverbios, cuál es el propósito de todos esos dichos, ciertas frases que uno va a encontrar a través de todo el libro de los proverbios. El propósito es, entonces, mostrar la claridad del mensaje que ellos van a recibir.
Entonces la Biblia no puede ser algo puro, el mensaje esencial de la Biblia no puede ser algo puro, sino que es algo claro, algo que se explica, se manifiesta, se muestra como un mensaje claro dado por Dios. ¿Ya? Y yo tengo aquí Nehemías capítulo 8, versículo 8, que dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la ley. O sea, aquí está hablando, ¿cierto? Nehemías cuando está con el pueblo, se reúne, todos se juntan a escuchar y les explica, y les habla acerca de este mensaje que él va a exponer y les dice que lo expone al pueblo, lo interpreta y le da sentido. O sea, le aclara cuál es el sentido de las escrituras. ¿Ya? Entonces, esos son algunos ejemplos, como siempre hay muchos más ejemplos, que nos muestran que el mensaje esencial de la Biblia es un mensaje claro. ¿Ya? Un mensaje no oscuro, sino que cualquier persona que lea su Biblia puede llegar a comprender, ¿ya? Y llegar a conocer incluso al Señor. Bueno, como yo le he contado, yo por ejemplo conocí a Dios leyendo la Biblia, ¿ya? O sea, si el mensaje hubiera sido oscuro, no hubiera llegado al Evangelio, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Leí la Biblia y la Biblia, ¿cierto? Obró mi corazón, obviamente sabiendo que Dios me ha elegido y todo eso, pero uno hizo el ejercicio de leer y el Señor obró por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque el mensaje es claro. Y por eso los protestantes creemos que es importante leer la Biblia, ¿cierto? O que la gente lea la Biblia, que la gente entienda la Biblia o entregarle Biblia a las personas, porque entendemos que eso va a hacer que el mensaje del Evangelio, que es un mensaje claro, pueda ser comprendido. ¿Ya? Eso anula a los maestros de la iglesia, o a los enseñadores, o a los pastores. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No, bueno, ¿Ya? ¿Por qué? Justifique su respuesta. No lo van a anular porque de repente una persona puede entenderlo de una manera y ese profesor o ese maestro le puede dar más detalles acerca de lo que piensa. Porque pueden estar implícitas ciertas cosas que él no entiende, claro, él entiende la forma general, pero el detalle como tal se lo puede explicar un profesor. ¿Ya? Sí. Bueno, hay varias razones. Una de esas las dijo el hermano. Otras es que en cuanto al mensaje de salvación, la Biblia es clara. Hasta un niño lo puede entender. Pero hay cosas que uno tiene que escarbar como si fueran diamantes en una mina. Y esa es la tarea de los maestros. Como llevar a profundidad la palabra en la mente de las personas. Es como, por ejemplo, la miel, la flor y la abeja. Nosotros no podemos comernos las flores, la madre. ¿Qué hace la abeja? Toma el polen, lo procesa, lo hace miel y esa miel es dulce a mi boca. Y la palabra se compara con una miel. Es el miel a mi paladar es tu palabra. Entonces el pastor lo que hace es que toma la hermosura de esa flor, del polen, la procesa y la lleva como miel para nosotros. El mensaje de salvación es claro, pero hay cosas que uno tiene que profundizar más. Lo otro es que por culpa de nuestro pecado y torpeza. ¿Por qué? Porque en varias partes se dice lo que Jesús le dijo a los en el camino a Maús: oh tardos de corazón para entender lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciese y muriese y resucitase, pero esa palabra, tardos de corazón, y muchas veces nosotros con nuestro pecado somos tardos de corazón, no somos como los hebreos, que debiendo ser maestros todavía somos niños que necesitamos leche. Entonces se necesita los maestros precisamente porque muchas veces somos tardos para entender algo que es muy claro. Perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más que agregar alguna razón? ¿Por qué es necesario los maestros? Bueno, uno podría decir porque la Biblia misma dice que son necesarios los maestros. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, esto dice que Dios estableció en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros. Entonces, tenemos cierto ahí en la escritura que Dios mismo estableció maestros. ¿Ya? Que el mensaje sea claro no significa que nosotros debamos sacar a los maestros, sino lo contrario, sino que podemos entender ciertas cosas, el mensaje del Evangelio de forma sencilla, pero después para profundizar más cosas, ¿cierto? Es necesario los maestros, los pastores que Dios estableció en la iglesia, para que expliquen con mayor claridad lo que la Escritura enseña y dice. ¿Ya? Entonces eso es parte de lo que sería la claridad de la Escritura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el mensaje, la claridad de las Escrituras? Bien, teniendo claro entonces eso, el tema de que el mensaje esencial de la Biblia es claro, entonces vamos a lo otro,
que sería que hay cosas difíciles de entender. ¿Ya? Vamos a leer la cita de 2 de Pedro 3:16, si alguien la busca. 2 de Pedro 3:16. Amén. Amén. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A ver. Bien, aquí tenemos cierto esta cita donde Pedro nos está diciendo que está hablando de las cartas de Pablo. ¿Ya? Pablo dice, nuestro amado hermano Pablo ha escrito muchas cartas, ¿cierto? Ahí ya se veía que las cartas de Pablo seguramente estaban circulando, no sabemos bien cuántas, pero las cartas estaban dando vueltas, ya estaban circulando en el contexto, iban pasando de iglesia en iglesia seguramente, varias de ellas, ¿ya? Entonces, varias personas leían esas cartas. En el mundo antiguo, ¿cierto? No todas las personas leían, como saben, tampoco tenían acceso al libro, entonces llegaba la carta, una persona se ponía delante de todas, leía la carta a toda la asamblea y escuchaba. Eso es lo que se hacía, ¿ya? Después de eso había discusión, ¿cierto? Hubo conversación sobre qué entiendes tú, qué entiendo yo, ¿cierto? Cómo interpretamos estas cosas que dijo Pablo, etc. ¿Ya? Entonces aquí Pedro nos dice que hay problemas en algunas, ¿cierto?, de sus cartas, pero no por la carta en sí, sino porque son cosas que son difíciles de entender, ¿ya? A esto se le dice a veces las cosas oscuras, o no sé si han escuchado sobre los pasajes oscuros, no porque sea oscuro en sí, sino porque son difíciles de entender, difíciles de interpretar, principalmente aquí después vamos a ver ejemplos de cómo era para un judío promedio interpretar o entender algunas cosas, ¿ya? Entonces, las cosas difíciles aquí dice que hay ignorantes e inestables que tuercen para su propia perdición. O sea, habían personas que de forma malintencionada interpretaban ciertas cosas, ¿cierto? Porque eran personas que seguramente eran falsos maestros, no eran simples personas que decían no entendí, sino que, ¿cierto?, estaban distorsionando la palabra del Señor y entonces estaban separando o alejando a las personas del Evangelio, ¿ya? Entonces, entendamos que el mensaje esencial de la Biblia es claro. Sin embargo, la Biblia también nos dice que hay cosas que son difíciles de entender o oscuras o que son difíciles de interpretar, ¿ya? ¿Cómo era esto para un judío promedio del primer siglo? ¿Cuál era el problema para ellos de cosas que tenían que interpretar? Bueno, lo primero era el tema de la justificación, ¿ya? El tema de la justificación era un tema muy difícil para un judío del primer siglo porque los judíos eran personas que habían entendido o habían interpretado que la salvación era por obras, no solo por fe, sino también por obras. Entonces Pablo tuvo que constantemente enseñar acerca de este tema, ¿ya? Leamos algunas porciones de la Biblia: Romanos 3:28, Gálatas 2:16 y Filipenses 3:9. Romanos 3:28, Gálatas 2:16 y Filipenses 3:9. Romanos 3:28. ¿Ya? Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Ya, ¿cierto? Ahí la conclusión de la larga exposición que en verdad Pablo hace en el capítulo 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está hablando con gentiles y está hablando con judíos. Y los judíos no podían comprender cómo una persona era justificada solamente por la fe. Y Pablo se dedica a explicar todo hasta llegar a la conclusión y decir, concluimos pues, que el hombre es justificado no por las obras de la ley, o sea, por cumplir la ley, entre comillas, cumplir la ley, sino por la fe. ¿En quién? En Cristo. Porque Cristo es el único que cumple perfectamente la fe. Por eso el mensaje, ¿cierto?, que creemos es el mensaje de la gracia. El mensaje de que somos salvos por gracia, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Es imposible. No logramos el estándar de Dios que Dios nos pide, sino que siempre fallamos. Y como fallamos, entonces está siempre la gracia de Dios diciéndonos, hay gracia, hay perdón. Para un judío eso era difícil de entender, porque para ellos era como el fariseo, ¿cierto? El fariseo, ¿se acuerdan? Que se presenta con el publicano y dice, yo doy los diezmos, yo cumplo todo, ¿cierto? Esa actitud de decir, yo cumplo todo, yo me he comportado bien, yo he obedecido todos los mandatos de Dios, esa actitud era muy judía, ¿ya? Pensar que ellos cumplían todos los mandamientos, los fariseos también pensaban que cumplían todos los mandamientos, ellos se creían perfectos y por tanto veían a los otros, ¿cierto?, como menores, como inferiores, como pecadores, los veían mal, porque ellos creían que cumplían todo. O sea, era la lógica.
Pero el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje de gracia, o sea, el mensaje que el Señor nos ha salvado solamente por la gracia. No hay ninguna obra en nosotros que nos pueda salvar, solo lo que Cristo hizo en la cruz, lo que nos salva. Ahora, algunos por supuesto tomaron eso y reaccionaron en la otra manera, ¿cierto? Diciendo, entonces como somos salvos por gracia, entonces da lo mismo como vivamos, ¿cierto? Que fue lo que Pablo también combate en el mismo Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, cuando le dice, ¿acaso vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? No, dice, no, ¿cierto? Entonces, se iban por un lado o se iban para otro lado. ¿Ya? Los judíos se iban por un lado o se iban para otro lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les costaba entender esto, el tema de cómo una persona es justificada solamente por la fe y no por las obras de la ley. ¿Ya? Eso aún cuesta, obviamente, a las personas cuando le explicamos un evangelio. Una persona se va para un lado, se va para el otro lado, ¿cierto? Y hay que ir explicándole, no, en qué consiste la gracia y cómo esa gracia actúa en mí, cómo yo vivo por la gracia y vivo confiando en lo que Cristo ha hecho en la cruz. ¿Ya? Entonces, para un judío era difícil, para un judío eso era oscuro, para nosotros ahora es claro, pero para él era oscuro. ¿Ya? Era difícil de entender, difícil de digerir, difícil de pensar. ¿Ya? Otro problema para ellos era el tema de la relación entre la ley y la gracia. ¿Ya? La relación entre la ley y la gracia. ¿Ya? Porque está relacionado con esto. Ellos decían, ok, si somos salvos por la gracia, ¿dónde está la ley? ¿Cuál es la función de la ley? ¿La ley hace algo? ¿Cumple algún rol? ¿Debe hacer algo o no debe hacer nada? Entonces ellos no lograban comprender eso. ¿Ya? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. Aquí lo tengo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Claro. ¿Cierto? Ahí está explicando Pablo, está diciendo, la ley es un ayo, es un guía, ¿cierto? Un tutor. Lo que la ley hizo fue conducirnos y llevarnos a Cristo. Y cuando llegamos a Cristo, descansamos en la gracia. Porque Él es el que hizo y cumplió la ley de Dios. Y todavía funciona así ahora, ¿cierto? La ley de Dios no es que no tenga ninguna función, sino que tiene una función, que es mostrarnos como un espejo que somos pecadores, que no obedecemos a Dios, que no cumplimos siempre sus mandatos, y nos lleva a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos y confiar en quién? En la gracia. ¿Cierto? En Cristo. ¿Ya? Todavía hay gente en el mundo cristiano evangélico, ¿cierto?, que le cuesta entender la relación entre la ley y la gracia. Algunos dicen, estamos en el tiempo de la ley, otros dicen, estamos en el tiempo de la gracia, como si fueran cosas separadas. Y a través de toda la historia de la Biblia, la ley y la gracia siempre han trabajado juntos, porque así Dios lo diseñó. La ley nos muestra nuestro pecado, la gracia nos justifica. Pero necesitamos reconocer que somos pecados, necesitamos reconocer cuál es el estándar de Dios, cuáles son los 10 mandamientos, nos muestra el pecado, y después de eso recién podemos llegar y conocer la gracia del Señor. Entonces para un judío nuevamente era difícil, era oscuro lograr comprender este asunto. ¿Cómo lo aplico? ¿Cierto? Para ellos era difícil la relación entre eso y esto. ¿Ya? Entonces por eso Pablo decía, hay unos que ven cosas difíciles de entender y tuercen, son ignorantes e inconstantes. Porque recuerden, ¿cuál fue uno de los primeros problemas que tuvieron los cristianos en los primeros siglos? Fueron los judaizantes. Hechos capítulo 15. ¿Qué decían ellos cuando llegaron? No, pues no solo creer en Cristo, hay que guardar los mandamientos. Decían, ¿cierto? Cuando fue el concilio en Jerusalén, ellos llegaron y los judaizantes decían, no, hay que guardar los mandamientos, no puedes simplemente creer. No es suficiente. Y tuvo que haber todo un concilio para hablarlo. Cuando Pablo escribió la carta a Gálatas, para decir, ¿cierto?, si alguien trae otro mensaje sea anatema. ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban diciendo que para ser salvo necesitas la ley de Dios. Y decía, no, necesitas a Cristo. Y con Cristo transforma tu vida y entonces después tú empiezas a vivir según la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, habían cosas que eran difíciles de entender para él. ¿Ya? Otra cosa que era difícil de entender era, por ejemplo, la libertad cristiana. ¿Ya? La libertad. Un tema que es complejo, incluso para las personas todavía es complejo. ¿Ya? Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 1 y también el verso 13. ¿Ya? ¿13 o 3? 13. Versículo 1 de Gálatas 5. Sí, el 5 y el 13. ¿3? 5 y 3. 5 y 13, sí. ¿Leo el 1? Sí, igual.
Estad pues firmes en la fe con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice libertad. La Reina Valera. ¿Cómo? No, que la Reina Valera decía libertad. ¿Y cuál leí, mi hermano? No sé, pero decía fe. También es de la, lo tengo acá en el celular, también es de la Reina Valera, pero parece. Gálatas 5.1 leo, ¿cierto? Sí, A ver, léalo de nuevo, mi hermano. dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ah, sí. La libertad. ¿Y el versículo 13 qué dice? Versículo 13. 13, sí. 13. 13. 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya. Tiene que ponerse en el contexto para entenderlo, porque para nosotros es raro, pero para un judío existían ciertas normas, no solo de la ley moral, sino que la norma, por ejemplo, qué comer, qué día guardar, ¿cierto? Fiestas especiales. Todo eso era de los judíos. Entonces, cuando los gentiles creían, que no tenían este mismo trasfondo, creían en Jesús, ellos querían imponerle eso mismo, es decirle, ustedes tienen que comer ciertas cosas, tienen que guardar ciertos días. Entonces Pablo tiene que tratar estas cosas de la libertad cristiana muchas veces. Este es solo un ejemplo porque acá está peleando con los judaizantes diciéndole, ustedes han sido libres de esas cosas, así que no se sujeten como un yugo, como un peso a eso, sino que libérense, sean libres, sean libres. Y después trata esto en 1 Corintios capítulo 8, capítulo 9 y en Romanos capítulo 14, donde él tiene que explicar qué cosa y en qué consiste la libertad cristiana. Y explica, ¿cierto?, que hay cosas que nosotros podemos comer o no comer, días que podemos guardar o no guardar, lo deja a libertad. Y eso es la libertad cristiana, ¿ya? En su tiempo Martín Lutero usó mucho la libertad cristiana para oponerse, por ejemplo, a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, de cosas que ponían también días especiales, cosas por el estilo, que eran como obligación. Una cosa es libertad si tú quieres guardarlo, en tu conciencia no hay problema, pero que ponga como algo así mandado, es un problema, porque está agregando algo al Evangelio que no pide, que no exige. Entonces está coartando la libertad. Entonces para un judío era difícil de comprender y entender esas cosas, ¿ya? Y todavía incluso para los cristianos a veces también es difícil de comprender algunas cosas que son parte de la libertad cristiana, la libertad de conciencia como le llamamos, en donde no hay un mandato explícito y se deja a la libertad cristiana sobre eso. Hermano. El hecho de que esos judaizantes querían imponer esas leyes a los cristianos libres, y ahí se podría decir que se hace la ruptura entre el catolicismo y la iglesia evangélica. Pero no entendí, la pregunta es El hecho de que querer judaizar o imponer leyes a los cristianos, ¿ya? se podría decir que ahí se forma la fisura entre lo que son las dos corrientes. Sí, puede ser un factor, pero no el único. No, exactamente, pero puede ser un... Claro, sí, fue un factor. O sea, que ahí comenzó la cuestión. Claro, fue un factor porque, no sé, por ejemplo, la Iglesia Católica decía que la misa o el servicio debía ser en latín. Exacto. Y la pregunta era, ¿dónde manda eso la Biblia? No está. Y no había. Entonces, Era libre. no puede ser. Tiene que ser en el idioma, digamos, común. O la Iglesia Católica imponía, como les dije de la semana pasada, que los sacerdotes tenían que vestir de una ropa especial. Ajá. También, Túnica, claro, ciertas túnicas y ciertas prácticas. Y decía, ¿dónde está la Biblia eso? No estaba. Queda libertad. Ejemplo así, empezó a traer conflicto entre las Entre personas. ambas cosas. Porque la pregunta que hizo el hermano de dónde comenzó la fisura es en la A, en la justificación. Y en el tema de las indulgencias por Lutero. Ya después de ahí, como dijo usted, uno de los factores fue el tema de la libertad del cristiano, pero la fisura comienza desde otra Sí, pues, ¿cómo ser salvo, Diego? Esa es la pregunta del tiempo. ¿Cómo uno podría ser salvo? ¿Cómo uno puede acceder a Dios, tener perdón de Dios? Para la iglesia romana, hasta el día de hoy, es por medio de la iglesia. Y el mundo protestante es, uno puede llegar a conocer al Señor de forma personal, leyendo la Biblia, puede llegar a conocer a Dios. ¿Entiendes? Después otra cosa que, como consecuencia de eso, se tiene que ser parte de una iglesia, que, Claro. que sí, la Biblia en sí. Pero uno puede llegar a conocer de forma individual. La iglesia católica necesita a la iglesia como mediadora entre todo lo que se hace. ¿Entiendes? Eso es como una diferencia. No, me llamó la atención el versículo 13, cuando dice, no uséis la libertad
como pretexto para la carne. Ajá. Claro, como diciendo, ya está bien, son libres, pero tampoco es libertinaje. Es como son libres dentro del marco de lo que es bueno ante Dios. No como para hacer tampoco lo que ustedes quieran, que va contra, digamos, lo moral, contra la ley de Dios. No somos salvos por la ley, pero tampoco somos unos impíos. Pero me llama la atención la otra parte, la final, cuando dice, usen la libertad en amor para servir. Una vez escuché a alguien que dijo, la libertad del cristiano no es una libertad, digamos, que se usa para decir, no voy a hacer esto, sí voy a hacer esto, sino que es una libertad de yo tengo libertad para servir a mi hermano, aunque vaya contra los esquemas que algunos hombres tienen en sus mentes. No tengo por qué sujetarme a lo que algunos hombres tienen en sus mentes como esquema para servir a mi hermano. Por ejemplo, cuando Cristo sanaba en días de reposo, él era libre de hacer eso, aunque fuera contra el esquema que tenían los fariseos, de que no, usted tiene que guardar el día de reposo. Pero él usa la libertad en amor para servir a los demás. Eso es lo que me llamó la atención. O sea, claro, la libertad cristiana lo que busca es usar esa libertad para el beneficio del reino del Señor. Entonces, obviamente hay cosas que uno podría, no sé, poniéndose en el judío del primer siglo, comer carne, sacrificar los ídolos, ¿cierto? Podría guardar, no guardar días especiales, pero por amor podríamos abstenerse también, ¿cierto? Por amor al hermano, por cuidado del hermano, se podría abstener y guardar de eso. Entonces hay cosas que uno puede usar eso en amor, esa es como la idea, usar el amor, usarlo para servir, para el bien de la iglesia. ¿Ya? Bueno, esos son algunos ejemplos del primer siglo, digamos, de cosas que serían para un judío, generalmente para nosotros quizás, entre comillas, no tan oscuros, porque hay ciertas discusiones de repente entre medio, pero serían cosas oscuras. ¿Ya? Volviendo entonces, estamos en el tema de la claridad de la escritura. Dijimos dos afirmaciones. La primera es que el mensaje del Evangelio de la Biblia es claro. ¿Ya? O sea, una persona puede solo leer la Biblia o escuchar la Biblia y entender el mensaje del Evangelio y ser salvo. ¿Ya? Pero, a la vez, leyendo 2 de Pedro 3:16, dice Pedro que hay cosas que son difíciles de entender y que algunas personas tuercen. ¿Ya? Aquí estaba pensando en los judíos, ¿cierto? Judíos que torcían la justificación, que torcían la relación ley y gracia, que torcían la idea de la libertad cristiana. ¿Ya? Pero, además de eso, mis hermanos, tenemos hoy en día, entre los cristianos, entre las iglesias evangélicas, hay cosas que entendemos y que interpretamos de forma diferente. ¿Ya? Y por eso también se convierten en cosas difíciles de entender. ¿Ya? Podemos pensar en cosas tan básicas como lo que somos en esta iglesia, que es bautistas. ¿Por qué? El bautismo. Bueno, no sé si ustedes saben, pero la mayoría de la cristiandad ha creído históricamente en el bautismo de niños. La mayoría ha apoyado el bautismo de niños, incluyendo los reformadores, que algunos de aquí han mirado un poquito, ¿cierto? Ellos creían en el bautismo de infantes. Sin embargo, los anabautistas, los bautistas, refutaron y dijeron, ¿saben qué? Están equivocados, eso no enseña la escritura, y empezó la gran controversia de ese tipo. ¿Ya? Para nosotros es claro, yo veo la escritura es clara, pero para nuestros hermanos de otras denominaciones, ven y dicen, no puede ser, el bautismo de infante es la interpretación correcta de la escritura. Entonces es algo difícil. Es algo que tenemos. ¿Ah? ¿En qué pasaje se basan ellos para...? En muchos, pero te puedo decir que de forma general es cuando Dios hace el pacto con Abraham en el Antiguo Testamento, dice que lo hace con él y sus hijos. Entonces ellos toman eso, lo aplican al Nuevo Testamento y dicen que cuando tú eres parte del nuevo pacto, eres parte tú y tus hijos a través de la señal. Para el Antiguo Pacto es la circuncisión, para ellos el nuevo pacto es el bautismo. Digamos, ese es el argumento en general. Obviamente después es más específico, pero igual, no sé, a Hechos 2:43, si no me equivoco, en donde habla que la promesa es para ustedes y sus hijos. Como toman ese pasaje, dicen, ven, lo conecto con el Antiguo Testamento, y aquí que veo que están incluidos en el pacto mis hijos. Entonces, ese es uno, en verdad, pero uno de los más conocidos, yo diría, el argumento más conocido. Pero si quieres escuchar una buena explicación, voy a escuchar a Sproul, por ejemplo, defendiendo el bautismo de infante, un video en YouTube, va a escuchar más o menos la argumentación. Obviamente yo soy bautista por convicción, ¿ya? No solo por el que caí en esta iglesia, pero por convicción soy bautista,
y no creo que sea la interpretación correcta. ¿Ya? Pero bueno, eso es un debate histórico, así que difícil que yo lo vaya a cambiar, no creo que lo vaya a cambiar, sino que uno tiene que estar donde cree y sus convicciones son coherentes con lo que uno entiende de la escritura y sigue esa línea. Ya, pero ese es un debate. Otro, por ejemplo, es el gobierno. ¿Ya? Aquí somos congregacionales, pero nuestros hermanos presbiterianos o anglicanos, ¿cierto? Amigos que tengo, ¿cierto? Nos pelan y dicen, esto están más equivocados, está súper mal esto de la congregación y que hay que votar y chao. ¿Ya? Para ellos es una mala interpretación, para ellos está mal. Para nosotros es claro, para mí por lo menos es claro, de que la congregación participa en ciertas cosas, como dijimos al principio, ¿cierto? Como iglesia. ¿Ya? No todo queda en las manos solo de los ancianos, sino que los ancianos participan con la congregación en ciertas cosas y por eso es congregacionalismo. ¿Ya? Pero para ellos es algo que dicen, no concordamos, no estamos de acuerdo. ¿Ya? Entonces para ellos ven que esos pasajes que nosotros interpretamos, no los interpretamos bien, nosotros vemos lo mismo de ellos y así. ¿Ya? Entonces hay cosas que son difíciles de entender porque no hay acuerdo. No hay acuerdo entre las iglesias, entre las mismas iglesias, entre los mismos grupos evangélicos. ¿Ya? Otro clásico de discusión es, bueno, Apocalipsis podría ponerlo, pero eso incluye muchas cosas. ¿Cómo interpretar Apocalipsis? ¿Lo viste aquí? ¿Cómo interpretar específicamente el capítulo 20 de Apocalipsis? Bueno, todo el libro de Apocalipsis ya es una discusión, cómo interpretarlo. Porque Apocalipsis está hablando de ese tiempo, que es la posición que se llama preterista, que es ya todo lo que habló Apocalipsis pasó. ¿Está hablando de ahora? ¿Está describiendo el momento presente que estamos viviendo? ¿O está hablando del futuro? Ya, partiendo de eso, Es una controversia. ya una controversia. De cómo interpretar Apocalipsis. Pues ahí partimos ya con la discusión. Y después llegamos, ¿cierto?, al capítulo 20, que es el del milenio, donde tenemos 4 posiciones sobre cómo interpretar el milenio. ¿Cierto? ¿Cuál es la posición correcta? ¿Cuál es la posición más bíblica? Bueno, históricamente, mis hermanos, no hay acuerdo. No hay acuerdo. Entonces, que son cosas difíciles de entender porque partimos interpretando ciertas cosas y discutimos ciertas cosas con ciertas formas que ya tenemos en nuestra mente de cómo entender y llegamos a conclusiones diferentes. Ahora, estas cosas determinan la salvación de una persona, que sea salva, que sea creyente, que sea como cristiano, no determina. Pero son cosas que nos hacen distinguirnos en qué iglesia yo voy a participar o qué línea voy a seguir doctrina. Pero bueno, como siempre les he dicho a ustedes, que ustedes mismos investiguen, lean, estudien, critiquen, analicen. Esa es la idea de un cristiano, ¿cierto? Que analizamos, estudiamos, examinamos todas las cosas para ver cuál es la forma correcta de entender la escritura y llegar a una conclusión. Incluso si llegan a una conclusión, como dijimos al principio también, puede ser que no sea la misma conclusión del pastor y pueden diferir con el pastor. No hay problema, siempre que sea con respeto a la diferencia que uno pueda tener sobre estas cosas. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que hay diferencias. Y así podríamos seguir agregando ejemplos como el divorcio, ¿cierto? Donde hay posiciones sobre cómo interpretar el tema del divorcio, el casamiento. Hace poco pasamos por Daniel y le explicaba también que en las 70 semanas de Daniel hay 4 interpretaciones, casi para cada frase hay 3 interpretaciones. Entonces, si uno quiere aquí, ¿cierto? Nuestro hermano Marco, nuestro hermano Juan, que pudieron exponer ahí con dificultad quizás esa parte, o con mucha claridad, pudieron ver, ¿cierto?, que es difícil de entender, es difícil de interpretar, porque tienes que meterte en el libro, en el contexto de la época y tratar de entender cómo pensaba Daniel cuando estaba escribiendo eso. Y después, ¿cierto?, hay discusiones cómo entender e interpretar cada una de esas frases que Daniel 9, 24 y 27, ¿cierto?, más o menos donde están las 70 semanas, cómo deberían entenderse o cómo deberían interpretarse. ¿Ya? Entonces, hay cosas difíciles de entender, claro. Generalmente cuando se trata de profecía, ahí son cosas difíciles de entender porque hay que entender el contexto, el lenguaje apocalíptico, las cosas que de repente no son totalmente claras, y así, ¿ya? Entonces, eso, hermanos, es cosa importante de medir. Sí, hermano Alejandro. A mí siempre me ha generado cierta interrogante o cierto dilema este hecho de estas diversas interpretaciones, porque ¿cómo podemos vivir con apego a la verdad cristiana? Partiendo de ahí, partiendo y entendiendo también que la escritura no es de interpretación privada. Y ahí me genera un poco de ruido porque
cuando no hay una sola interpretación o una interpretación que podamos llamar la verdad de Dios, a mí me complica estar transmitiendo un mensaje o una interpretación que pueda ser equivocada. Y ahí me genera bastante problema eso. Y cómo lidia aquí también y cómo entra a juzgar de alguna forma, quizás no es el término correcto, pero el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Entonces, ahí este tema de esta libertad un poco en la interpretación a mí siempre me ha generado mucho ruido. Si bien es cierto que usted dice esto no tiene mayor implicancia en la salvación, para mí sí la tiene en el sentido de transmitir la verdad. Sí, bueno, los cristianos cómo lo han resuelto, ¿verdad, hermana? Bueno, para empezar, siempre ha habido distintas interpretaciones. No hay ninguna línea cristiana, incluyendo el católico romano, que tenga una sola línea de interpretación. Si ya de ahí partimos con el problema. Lo segundo es que los cristianos lo que han hecho es decir que hay ciertas categorías de doctrina. La verdad, si accedemos a la verdad, pero la verdad que accedemos es sobre lo esencial, que es el mensaje de salvación. Por ejemplo, cómo ser salvo, quién es Jesucristo, quién es el Dios Trino, cómo debemos servir en una iglesia, por qué comprometernos en una iglesia, etc. Todas esas cosas se le ha llamado doctrinas esenciales o doctrinas primarias. Después la categoría ha puesto doctrinas secundarias, que digamos dónde entraría esto, donde hay discusión sobre cómo interpretar ciertas cosas, y de ahí, cierto, se dice como estas cosas no son esenciales para la salvación, se puede tener diferencia. Digamos, así lo han resuelto. Claro, yo entiendo su deseo, yo creo que el deseo es todos nosotros decir dónde está la verdad. Y hay hermanos que finalmente han llegado a conclusiones, por ejemplo, hay personas que se vuelven duras, me refiero a una posición, dicen esta es la verdad, no sé si yo fuera un bautista así, que hay bautistas así, esta es la verdad y todos los demás son herejes, por ejemplo, llegan a esa conclusión, la conclusión que llega a la Iglesia Católica también, por ejemplo, que aquí está la verdad y por tanto todos los demás están fuera de la Iglesia y por tanto es posible que todos ellos estén perdidos. Se llegan a esas conclusiones, este es como el otro camino, veo yo, que si uno rechaza estas categorías que se han puesto para ayudar a pensar a los cristianos, uno puede llegar a esa conclusión de decir, ya esta es la verdad, y creo que aquí me quedo y todos los demás están simplemente equivocados. Digamos, esas son las posibilidades dentro de este mundo que hay. A mí no me incomoda vivir en la diversidad de pensamiento, pero sé que no cualquiera puede vivir, digamos, de esa manera. Pero la forma pastoral que se le ha establecido son como criterios para pensar el mensaje esencial es claro, entonces ahí todos los que creen en Jesús van a ser salvos. La pregunta es cómo van a vivir en estos detalles, con estas cosas de bautismo, de iglesia, de gobierno, cómo vamos nosotros a poder convivir con eso o tener una postura definida sobre eso y decir esto es y fin de la historia, o vamos a decir, bueno, esto es lo que yo creo, pero puede ser que esté equivocado. Y si puedo vivir con eso, no. Ese es como el dilema que uno se enfrenta, digamos, frente a esta situación. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Terminando. me acordaba de una frase del libro de Daniel, que creo que está en Apocalipsis, no lo sé, pero sí está en el libro de Daniel, que dice, sella estas palabras hasta el último día. Esa interpretación de sella estas palabras quiere decir que precisamente esas interpretaciones son difíciles de entender. El sellar esas palabras. Tendría que revisar a qué frase te refieres, no me acuerdo ahora, y el contexto es para decir si se refiere a eso. Porque pensaba que quizás significaba eso, porque van a salir muchos interpretando una cosa, otra, porque son palabras selladas. Pero solo eso me había acordado de eso, esa era la pregunta. Sí, no, yo entiendo el Espíritu Santo, como decía la hermana, sí guió a la iglesia, sí está guiando a la iglesia, pero en las cosas esenciales de la fe cristiana, siempre la ha guiado, siempre la ha direccionado a la verdad de Dios. Pero como vivimos en un mundo caído presupone que va a haber fallas, malas interpretaciones, pueden ser maliciosas o no maliciosas, y como yo asumo eso, como vivimos en un mundo caído, no vamos a estar de acuerdo en este mundo caído. O sea, no estoy de acuerdo con mi esposa, al menos estar de acuerdo con toda la iglesia. Entonces es difícil que estemos de acuerdo en cada detalle sobre la iglesia. Y eso, o sea, desde mi perspectiva como pastor, no tengo problema en vivir así, pero sé que hay gente que le complica más vivir así. Y ahí es donde hay que resolverlo. O tomo una postura de seguir una línea doctrinal que me diga, aquí está todo resuelto,
o puedo convivir, digamos, en esta selva de cosas, de realidades, de interpretaciones que hay, distintas visiones para interpretar el texto bíblico. Bueno, es algo a pensar, mi hermano. ¿Ya? Oremos entonces para finalizar. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por poder estudiar un poco más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día a comprender y a entender mejor tu palabra. Tu Espíritu, Señor, ilumina nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Nos ayuda a comprender y a entender, Señor, lo que tú nos has dicho en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a lo que ella enseña, a ser corregidos en las cosas que necesitamos ser corregidos, Señor. Que esta claridad de tu palabra pueda iluminar nuestra vida para poder aplicarla a nuestra vida y vivirla cada día, Señor. Y los pasajes que son más difíciles o oscuros que le llaman, que tú nos ayudes, Señor, a orar, a poder esforzarnos en querer entender lo que tú quisiste transmitir y cómo eso, Señor, se aplica en nuestra vida y en la actualidad a nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, todo esto, rogándolo en el nombre de Jesús. Amén.